Bueno, muy buenas tardes, ya son las 2:05, ya tenemos 70 personas, entonces vamos a dar inicio. Les agradecemos muchísimo su asistencia a este webinar de la tarde de hoy, denominado Construyendo Conductas Inclusivas, las ciencias del comportamiento aplicadas a la diversidad y la inclusión. Mi nombre es Erika Linares, yo soy la directora de la Dimensión Social de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Y les damos la más cordial bienvenida a este espacio en el cual tenemos el honor de contar con la señora Cintia Castro. Cintia Castro es la cofundadora de Boomerang, de Efecto Boomerang, de la organización Boomerang, y que desde hace muchos años con AED hemos tenido el placer de estar trabajando en diversas iniciativas. Hemos trabajado en temas de igualdad de género, de todo el tema de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero también temas en general de diversidad e inclusión. Cintia recientemente estaba cursando una maestría en ciencias del comportamiento y bueno, nos va a hablar sobre esto. Pero para AED realmente es muy importante este evento que se enmarca en todas las estrategias que tenemos de diversidad e inclusión que hemos liderado desde hace varios años. Como muchos de ustedes saben, trabajamos en temas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en alianzas con ONU Mujeres y con el Instituto Nacional de las Mujeres. Tenemos también trabajo de inclusión de personas con discapacidad, con CONAPTIS, el Ministerio de Trabajo. Trabajamos también el tema de integración laboral de personas LGTBI y somos el host del Pride Connection, donde varias empresas que están acá forman parte. Hemos trabajado muchos temas de diversidad e inclusión. Y bueno, y en fin, también hemos trabajado temas de migraciones laborales, entre otros temas que son esta gran sombrilla de diversidad e inclusión. Entonces les agradecemos mucho su presencia. Vamos a estar hoy contando también con el placer de tener representantes de AmCham y también a doña Margarita Salas. Creo que la primera actividad en que la tenemos ahora oficialmente como comisionada en LGTBIQ del Gobierno de la República. Entonces también vamos a tener el placer de contar con ella en este espacio. Bueno, entonces, en este caso, sin más preámbulo, ahorita le paso la palabra a Sofía Calderón. Sofía es la que nos va a dar unas breves palabras de parte de AmCham. Muchísimas gracias y gracias, Sofía, por acompañarnos también. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Sofía Calderón. Yo soy socia de consultoría en capital humano, pero hace 2 años tengo el placer de liderar el foro Factor D, el foro que inició realmente con movimiento de género, pero que ha ido abrazando algunas otras minorías y que ciertamente es un foro muy activo, un foro empresarial de la Cámara Norteamericana de Comercio, en el cual generalmente nos reunimos de forma mensual y tratamos de alguna manera de tener contenido muy rico, contenido muy amplio, en distintas materias, pero además sin importar el nivel de madurez que tenemos en materia de diversidad e inclusión. Con Cintia particularmente estoy muy agradecida con la invitación porque ciertamente desde Factor D queríamos tenerla hace algunos meses y como andaba estudiando fuera no habíamos tenido el placer de tenerla, así que ciertamente extendimos esta invitación a nuestros miembros del foro, los cuales algunos están acá. Y con Cintia la verdad es que hemos compartido espacios muy bonitos, espacios en efecto Boomerang. Hace poco compartimos un espacio en la Cámara de Comercio, es una mujer a la cual además admiro mucho, recientemente nombrada como una mujer líder influyente por la revista Forbes. Así que estamos muy contentos, Cintia, de que tengamos datos locales y sobre todo datos que nos permitan abrazar el cambio. Y como bien vos lo has mencionado a través de este estudio, entender qué funciona y qué no para mover la aguja en materia de diversidad e inclusión. Gracias. Doña Margarita. Sí, ahora nos darán las palabras. Y como decía, bienvenida, Margarita, a este espacio. Gracias por acompañarnos y ser tan solidaria en estas actividades.
Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Mi nombre es Margarita Salas, soy la comisionada presidencial de Asuntos LGBTIQ. Para empezar, quiero contarles un poco que cuando se crea esta posición, se crean otros dos elementos dentro del gobierno como parte del compromiso de nuestro Estado por el avance de los derechos de la población LGBTIQ. Y aquí lo que tenemos que entender es que tenemos muchos años de atraso en este tema y por eso es que hay que poner tantos recursos y tanta voluntad por este tema. Entonces se crea el puesto del comisionado, bueno, en este caso la comisionada presidencial de Asuntos LGBTIQ, para ayudar a las personas, organizaciones y empresas a navegar esa maraña que es la institucionalidad pública. Y hablo de esa maraña porque nuestro sistema público es complejo, tiene muchos niveles, muchas instituciones, y entonces para asegurarnos de que se está cumpliendo en materia de derechos humanos de la población LGBTIQ, ahí entro yo un poco a ayudar a engrasar las ruedas de este mecanismo, pero también se crea una figura que me parece central, que son las comisiones institucionales LGBTIQ. Entonces, en cada institución pública de este país está creada por decreto una comisión LGBTIQ que tiene una persona representante del despacho, del jerarca, de la jerarca, una persona representante de asuntos legales, una persona representante del área de recursos humanos y también personas de la comunidad que sean parte. Esto es importante porque estas comisiones son quienes impulsan el tema de capacitación y el tema de políticas internas al interno de cada institución. Entonces, en el ICE, en el MOP, en el MEP, en el PANI, en todas las instituciones. Y entonces yo coordino con estas comisiones institucionales LGBTQ. Y también se habilitó lo que es el Consejo Consultivo, que es un espacio de coordinación para con organizaciones de sociedad civil. A mí me parece fundamental que estemos hablando sobre cómo construir conductas inclusivas. Y no quiero hacerle spoiler a Cintia, pero a mí me parece muy importante que entendamos los tipos de capacitación, y de eso Cintia va a hablar en amplitud, que ayudan a sensibilizar, ¿sí? Yo siempre he dicho que si uno puede como persona LGBTQ, debe salir del closet. ¿Y para qué salir del closet? Es que odiar en abstracto es mucho más difícil, mucho más sencillo que odiar en concreto. ¿Y a qué me refiero con esto? Es conociendo a las personas concretamente, conociendo sus vivencias, que podemos ir entendiendo que las personas LGBTQ somos personas, igual que todas las demás, con familias, con historias, con gustos particulares y que hacemos un montón de cosas aparte de ser una persona LGBTQ. Algunas serán ingenieras, otras serán peluqueras, otras serán amas de casa, algunas tendrán hijos, otras no, ¿sí? Es una enorme diversidad. La misma diversidad que encontramos en la población general la vamos a encontrar en las personas LGBTIQ en Costa Rica. Y por esto es fundamental tener contacto. Y no todo el mundo tiene la posibilidad o la alegría de tener una persona LGBTIQ en su familia o en su círculo cercano. Y por eso es importante desarrollar procesos de sensibilización, porque parte de lo que vamos a conversar hoy es el tema de los registros, ¿sí? No todo es racional en las personas, también tenemos registros emocionales, también tenemos sesgos inconscientes y por eso es importante que sensibilicemos a partir de la experiencia cotidiana, de manera que podamos hacer ese vínculo desde lo experiencial, pero también es fundamental que tengamos políticas y reglamentos que impidan que esos sesgos inconscientes entren. Entonces, bueno, el gobierno de la República ha lanzado en conjunto con varias otras entidades lo que llamamos la estrategia de capacitación y sensibilización en esta materia y la estamos desarrollando por medio de una alianza intersectorial en conjunto con la AED, en conjunto con el INA, la Defensoría de los Habitantes, IVOS y otras entidades más. Y es ambiciosa en el sentido que pretendemos hacer pasar por procesos de capacitación y de sensibilización a el 90% del personal de todo el sector público y profundizar esa capacitación con un 40% de personal que está priorizado porque es personal que atiende a público. Y entonces nos parece fundamental que pueda brindar un servicio de calidad a todas las personas, incluyendo también a las personas LGBTIQ. Entonces, para la estrategia y para la alianza es fundamental este tipo de aprendizajes que nos pueden ayudar a ver, bueno, cómo puede mejorar esa sensibilización, porque no queremos que la gente nada más
vea un montón de información en línea, la ignore o la tire a otro lado de la cabeza. Aquí la meta es transformar conductas. ¿Y por qué transformar conductas? Porque esas conductas de violencia y de discriminación son parte de lo que genera exclusión de las personas LGBTIQ de las diferentes esferas de la vida. Y no se imaginan todos los aspectos que esto tiene. O sea, esto tiene que ver con personas adultas mayores y los hogares diurnos, los centros de cuidado de esas personas adultas mayores. Esto tiene que ver con el sistema educativo y los niños y niñas LGBTIQ. Esto tiene que ver con el sistema de salud y la atención diferenciada. Tiene que ver con los elementos de empleo que seguimos viendo. Es decir, permea todas las capas del el quehacer nuestro. Y en este sentido pensamos que Costa Rica puede y debe colocarse a la vanguardia en la región. ¿A la vanguardia en qué sentido? En ser una institución y un país respetuoso de los derechos humanos, que genera ambientes inclusivos, que genera ambientes amigables. ¿Por qué? Porque la discriminación sale muy cara en todo sentido. En primera instancia, un país que excluye a una parte de su población es un país que no puede considerarse una democracia. En segundo lugar, en materia económica, ya sabemos los costos que tiene la exclusión, esto lo hemos hablado en relación a las mujeres, pero también es importante hablarlo en relación a las personas LGBTIQ. ¿Y por qué? Porque la expulsión del lugar puede desencadenar procesos que tienen que ver con la exclusión educativa, con la exclusión laboral y con encontrarnos con personas que en su edad adulta van a estar en condiciones de pobreza y de exclusión debido a este tema de la discriminación, pero también tiene que ver con la niñez y también tiene que ver con la adultez mayor. Entonces yo quiero invitarnos a que desde la esfera de donde estemos, aunque no seamos del sector público, dentro de nuestros espacios en el sector privado también, que es el mayor empleador de este país, eso es importante tenerlo claro, 80% más de la fuerza laboral de este país labora en el sector privado. Desde cualquier espacio de toma de decisiones que tengamos, tomemos pasos conscientes para incluir plenamente a las personas LGBTIQ, para eliminar la discriminación y la violencia de los espacios laborales, de los espacios familiares y de todos los espacios en los que estemos, porque las personas merecemos vivir vidas libres de violencia, independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestro género, de nuestra identidad, de nuestra orientación. Y entonces pienso que hoy vamos a ver lecciones importantes sobre cómo avanzar en esto. Felicitar de nuevo a Cintia, quien ha tenido siempre un compromiso clarísimo con el avance de la agenda de derechos humanos y que lo que nos trae es innovación. Hagamos política pública basada en la innovación, hagamos cambio social basado en la innovación y en la ciencia. Entonces, dejarles esa invitación y decirles que estamos a la orden para continuar avanzando en esta agenda hasta que Costa Rica sea un país donde se respeten plenamente los derechos humanos todos los días para todas las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces ahora sí le damos la palabra a doña Cintia Castro para que inicie con su presentación. Muchísimas gracias, Cintia, por este espacio. Muchísimas gracias, Erika y Margarita y Sofía, por todas estas palabras y por el apoyo de AmCham, AED y el gobierno en representación de Margarita. Yo creo que realmente es súper rico. Estoy aquí observando un poco algunos nombres conocidos en las personas que están participando en la sesión de hoy, que tenemos sector privado, tenemos sector público, tenemos activistas, tenemos academia y tenemos varios sectores reunidos con un interés en común, que es ver cómo logramos construir una sociedad más inclusiva, cómo logramos transformar algunas de esas conductas que provocan la exclusión. Y bueno, de mi parte, muy, muy agradecida de que nos acompañen hoy. Yo, este tema, pues ha sido un tema que me apasiona desde muchísimos años. Cuando estudié psicología en la UCR, hice mi tesis sobre la experiencia de personas trans y la discriminación que vive en Costa Rica a la hora de buscar empleo. Y después me quedé con la espinita de, ya conocía todas estas experiencias, se han generado muchas estrategias de sensibilización para que sepamos la discriminación que viven, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para lograr modificar que las personas seguimos excluyendo, verdad? Y ahí me nace el interés, comienzo a aprender un poco más sobre ciencias del comportamiento, economía del comportamiento, y en el 2017 fundo Efecto Boomerang, que es una empresa que tengo junto con mi socia Elena Fava, donde apoyamos a organizaciones a hacer estrategias de
de negocios que mejoren la competitividad de la empresa, pero que al mismo tiempo contribuyan a una mejor sociedad, porque como decía Margarita, definitivamente cuando hay inclusión ganamos todos, o sea, es un ganar-ganar, y entonces buscamos transformar el mundo a través de los negocios, y así es como me entero que a través de este camino, que existe una maestría que se llama Psicología de la Vida Económica en Londres, en London School of Economics, y que justamente lo que hace es analizar cómo los seres humanos tomamos decisiones y nos comportamos en el modelo económico que tenemos diseñado actualmente, a nivel, digamos, de consumidores, de personas que trabajamos en organizaciones, de personas que votamos, etcétera. Entonces, ahorita les voy a contar un poquito más sobre eso. La idea hoy es que vamos a hablar 1 hora, yo les voy a presentar los resultados, les voy a contar un poquito de conceptos, pero también les voy a presentar los resultados de la investigación y que al final tengamos un espacio de unos 15 minutos para discutir, hacer preguntas, comentarios, pero igualmente, si yo a lo largo de la presentación voy explicando algo que ustedes tienen alguna consulta, por favor, sientan la libertad de escribirnos por el chat y vamos abordando esas preguntas. Y para comenzar, me encantaría que comencemos con este ejercicio, donde les voy a pedir que por favor pongan mucha atención a este video y les voy a pedir que por favor cuenten la cantidad de pases de la bola que se hace el equipo que está vestido de blanco. ¿Cuántos pases lograron contabilizar? Si nos pueden compartir ahí por el chat. Ok, tenemos una mayoría que dice 13, algunos dicen 11, 14, 12, 8. Ok, perfecto. Okay. Las personas que no hayan visto el video, porque sé que quienes ya lo han visto saben qué es lo que voy a preguntar. ¿Vieron algo extraño en el video? ¿Algo sucediendo extraño? Ok, uno sí, un gorila. Y los demás que están en silencio asumo que no. Ok, no, no. Un oso, wow, jaja. Perfecto. Ok. La mayoría de personas no se da cuenta. Vamos a ver el video para que lo vean. Vamos a devolvernos para que vean y presten atención a que hay un gorila haciendo el moonwalk en medio, bailando en medio del video. Y correctamente eran 13 pases lo que hicieron. ¿Me lo ven ahí pasar? Ok, y lo que dice el mensaje es que es muy fácil no ver algo cuando nos estamos enfocando en otra cosa. Esto nos está hablando del sesgo de confirmación, que nosotros usualmente solo interpretamos el mundo a través de eso que estamos buscando confirmar. Por eso a veces es tan difícil trabajar contra la xenofobia, contra la homofobia, etcétera, porque por más que se tienen datos en contra, la gente solo va a querer consumir información que confirme el dato o la idea que esa persona ya tiene. Pero a lo que voy con este ejercicio es que tomemos conciencia de que el mundo no es tal cual como lo vemos, sino que lo vemos a través de una perspectiva que está lleno de sesgos. Y eso es un poco lo que estudia ciencias del comportamiento, que es ese conjunto de disciplinas que en lo que centran su atención es en la conducta humana y en la medida en que la conducta humana influye y es influida por actitudes, comportamientos, necesidades de otras personas. Y es un conjunto de disciplinas que ahí tenemos desde antropología, psicología, pedagogía, neurología, ciencias políticas, criminología, etc. Y lo que nos viene es a entender que el ser humano
no es tan racional como pensábamos a la hora de tomar decisiones. Y que este concepto de homo económicos, que es el concepto en el cual está basada la economía, que es que el ser humano se supone que es racional a la hora de tomar decisiones, que es predecible, que se comporta en interés propio, no es tan cierto. Y que cuando hemos aplicado la psicología a entender cómo nos comportamos en el mundo económico, nos damos cuenta que el Homo sapiens tiene un montón de sesgos que están influenciando constantemente nuestros comportamientos. Y es fundamental entender estos sesgos si lo que queremos es poder diseñar conductas más inclusivas, más sostenibles, crear conductas que provoquen una mejor ciudadanía, etc. Y uno de los fundadores en estos temas, que es un ganador de un premio Nobel de Economía, es Daniel Kahneman, que él justamente aplica la psicología a la toma de decisiones en el mundo económico, y él a lo que concluye es que tenemos dos sistemas bajo los cuales tomamos decisiones. En el sistema 1 tomamos el 95% de nuestras decisiones y en el sistema 2 el 5% de nuestras decisiones. El sistema 1 es un sistema que es mucho más inconsciente, va en automático. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces van manejando a algún lugar y llegaron y no se acuerdan ni cómo llegaron ahí, iban en automático. Porque el sistema 1 no está en constante análisis, sino que está en piloto automático, acción rápido, más sencillo, mientras que el sistema 2 provoca más trabajo para tomar decisiones, es más consciente, requiere más esfuerzo, es más lento para tomar cada decisión. Pero yo creo que la mejor manera de explicarles cómo funciona esto es con un ejercicio, que yo les voy a pedir una persona voluntaria aquí que se apunte y nos abra el micrófono para hacer un ejercicio conmigo. Hola, yo me apunto. Excelente. ¿Quién es? Perdón, si no me sale quién está hablando. Ah, bueno. Flor. Mi nombre es Flor. Hola, mucho gusto. Flor, mucho gusto. Perfecto. Flor, te voy a pedir que si me puedes leer, por favor, qué dicen las palabras de izquierda a derecha. De izquierda a derecha lo que dicen las palabras. Exacto. Verde, verde, rojo, azul, verde, azul, rojo, azul, verde, verde, azul, rojo, 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 rojo. Verde, azul, azul, verde, azul, verde, rojo, azul, verde, azul. Azul, verde, rojo, verde. Es que tengo atravesada la cosa del video, entonces no veo la última columna. Iba por Ok, no importa. verde, rojo, azul, rojo, azul. Ok. Prestemos atención en la velocidad a la cual pudo leer estas palabras, ¿verdad? Y ahora veamos el cambio cuando le pido a Flor que por favor lea los colores. No lo que dicen las palabras, sino los colores. Ok. Rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, verde, rojo, azul, verde, azul, rojo, azul, verde. Estás leyendo rojo. en algunas la palabra. Leíste en algunas la palabra en lugar del color. No me di cuenta. Sigo. Sí, ¿en cuál estás? ¿En la fila? Quedé en la fila 3, en rojo. La fila 3, digamos, donde está el color azul con la palabra verde. Con la palabra azul con el color rojo. Ah, ok. Ajá. Sí, sería la hilera, sí, la columna es la hilera. Ok. Dale entonces, léete esa fila. Ok, era el color, ¿verdad? Verde, verde, rojo, rojo, azul, verde, azul, verde, 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 rojo, verde, rojo, 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 azul, rojo, azul, 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 verde, azul, verde. Ok. ¿Sentiste una diferencia en el esfuerzo que tenías que hacer en un ejercicio y en el otro? Por supuesto. Sí, es más fácil procesar la palabra misma. Ok, perfecto. Mil gracias. Justamente esto nos permite entender cómo funciona el sistema 1 y sistema 2. Cuando estemos leyendo las palabras, estamos usando nuestro sistema 1, porque por todo nuestro sistema educativo por el que hemos pasado, ya tenemos una fuerte asociación en lo que dicen las letras con ciertos conceptos. Más fuerte aún que lo que es el color. Cuando Flor estaba haciendo la segunda parte del ejercicio, estaba usando sistema 2. Y el sistema 2
implica hacer más esfuerzo, es muchísimo más lento. Y nosotros usualmente estamos comportándonos en automático en la vida, no estamos usando sistema 2 para todas las decisiones que hacemos, sino que rápidamente, de acuerdo a, por ejemplo, las características de una persona que viene caminando en la misma acera que nosotros, decidimos permanecer en la acera o cruzar al otro lado de la acera, aun cuando no tenemos toda la información. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todas las personas tenemos sesgos inconscientes. Y esto tiene que ver también con una manera en la que hemos aprendido a hacer caminos cortos para tomar decisiones. Y esa conversión es algo que tenemos que tener como punto de partida, porque si seguimos teniendo la conversación desde es que hay gente que discrimina, que no discrimina, es que hay gente que tiene sesgos y gente que tiene sesgos, no vamos a lograr llegar al punto que necesitamos tocar, que es que todas las personas tenemos sesgos inconscientes y nos vemos influenciadas por esos sesgos. ¿Alguien iba a decir algo? ¿O alguien tiene el micrófono abierto? Podemos... Ok, perfecto. Entonces, yo les quería contar brevemente sobre algunos de esos sesgos para que tengamos un poco una idea de algunos de estos ejemplos antes de entrarle al estudio. Tenemos una hora, entonces no puedo dedicarme a explicar con amplitud toda la información que hay en cada uno de estos, pero sí quiero mencionarles algunas cosas. Los sesgos, entonces, afectan la conducta que nosotros tenemos en la vida. Y tenemos sesgos de afinidad, de confirmación, normas sociales, estereotipos, licencia moral, el efecto halo. Y para darles un poco la idea de cómo funciona esto, tenemos el caso de las orquestas sinfónicas en Estados Unidos, donde antes de 1970, solo un 5% de quienes estaban tocando en esas orquestas, las más importantes de Estados Unidos, solo un 5% eran mujeres. Y cuando le preguntaron a las personas que tomaban la decisión en el jurado, que si el género de la persona tenía que ver con la decisión que tomaban, el jurado dijo que no, que ellos, porque en su mayoría eran hombres, solo estaban escuchando la capacidad, las competencias de la persona. Pero muy interesantemente luego se aplica el currículum, la audición donde no pueden ver, ponen una pantalla para que las personas solo puedan escuchar, el jurado solo pueda escuchar a la persona que está audicionando y no la pueda ver. Y solo esto provoca que la probabilidad de que las mujeres pasen a segunda ronda aumente en un 50% y que actualmente tengamos 35% de mujeres tocando en las orquestas más grandes de Estados Unidos. Entonces, en definitiva, aunque conscientemente el jurado creyera que no tenía sesgos y que no estaba tomando decisiones a raíz de género, lo que podemos ver es que había un sesgo inconsciente que sí estaba influenciando la decisión que tomaban de quién pasaba siguiente en el proceso. Y esto nos pasa muchísimo, por ejemplo, en los procesos dentro de las empresas, cuando hacemos evaluaciones de desempeño, cuando hacemos estrategias de reclutamiento personal, cuando decidimos a quién vamos a ascender, etc. Y qué sesgos inconscientes tenemos acerca de las diferentes poblaciones, de acuerdo a su género, su edad, su etnia, su orientación sexual, de acuerdo al tema de discapacidades, etc. Otro sesgo que hemos visto en las investigaciones es el efecto halo, el halo effect. Y hay un estudio muy interesante donde se le dice a las personas que hay dos chocolates. Hay un chocolate que está certificado Fairtrade, que Fairtrade tiene que ver con que hay un trato justo a los trabajadores de esa organización, y que hay otro chocolate que no tiene la certificación de Fairtrade. Y le preguntan a la gente, ¿cuál de los dos chocolates creen que engorda menos? ¿Cuál de los dos chocolates creen ustedes que es más saludable? ¿Qué creen ustedes que elige la gente? ¿El chocolate con la certificación o el chocolate sin la certificación? Vamos a ver qué nos ponen en el chat. Exacto, el chocolate Fairtrade, el chocolate con la certificación. Porque este sesgo inconsciente que tenemos es,
cuando algo tiene una característica positiva, le vamos a trasladar otras características positivas a eso. Al igual que cuando algo tiene una característica negativa, inconscientemente le trasladamos otras características negativas. Entonces, aunque ser certificado Fairtrade no tiene nada que ver con calorías, no tiene nada que ver con salud, tiene que ver solo con el trato justo a los trabajadores, pero no con calorías, la gente traslada que si tiene esa certificación, probablemente también en temas de calorías debe ser más favorable. Y eso también funciona en negativo. Somos tan poco racionales a la hora de tomar decisiones que solo el hecho de que exista un virus que se llama coronavirus ha provocado que haya una enorme caída en las ventas de la cerveza Corona, donde solo en China bajaron en ventas 285 millones de dólares entre enero y febrero. Tuvieron estas grandes pérdidas solo por el hecho de que la cerveza se llamara parecido a algo que ahora tiene una connotación tan negativa, y entonces esa asociación inconsciente nos hace ya no consumir este producto. Y también otro concepto importante tomar en cuenta son las normas sociales. En ciencias del comportamiento hemos aprendido que las personas van a querer comportarse como se comportan la mayoría y van a evitar desviarse de la norma. Entonces, cuando nosotros, una de las maneras más sencillas de cambiar conductas o diseñar conductas más inclusivas, que vamos a ver ahora más adelante, tiene que ver con lo que está haciendo la mayoría. De hecho, ahorita con la pandemia, las universidades que tenían especialidades en ciencias del comportamiento le dijeron a los gobiernos: dejen de hablar de la gente que no está haciendo caso y no está siguiendo las normas, hablen de la gente que sí lo está haciendo, porque eso va a provocar que más personas se quieran comportar como esa gente. Entonces, hablen de que un 85% de las personas sí se están quedando en sus casas, no hablen del 15% que está saliendo de sus casas. Y un ejemplo de esto es un estudio que se hizo donde se aplicó en municipalidades, donde se quería disminuir el consumo de agua en la comunidad. Y entonces a las personas les llegaba una factura a la casa donde le decían: usted pertenece al grupo de personas que más consume agua en su comunidad, carita triste, o usted pertenece al grupo que menos consume agua en su comunidad, carita feliz, gracias por el esfuerzo que está haciendo por proteger los recursos naturales. Y solo eso, solo la comparación de qué es lo que está haciendo la mayoría y si yo soy mejor o peor, va a provocar cambios de conductas. De hecho, se vio también en los hoteles, donde tradicionalmente este es el tipo de mensaje que encontramos en los hoteles, que dice: por favor, ayúdanos a proteger el medio ambiente, reutiliza la toalla, no la pongas en el piso si la vas a volver a utilizar, etc. Pero se hizo exactamente lo mismo con otro grupo en el cual se les dijo: el 95% de las personas que se hospedan en esta habitación reutilizan la toalla, le invitamos por favor a reutilizar la toalla. Cuando la gente sabía que el 95% de las personas que se habían quedado en la misma habitación lo hacían, tendían a realizar más la conducta, porque tengo miedo a ser peor que las otras personas, a ser comparado, etc. Y son cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar conductas. Los sesgos. Entonces, los sesgos son asociaciones que hacemos todos los días sin pensar, muchas veces en automático, que resultan en juicios, premisas o actitudes hacia las demás personas. Y muchas veces están basados en estereotipos de género, de etnia, de clase, de orientación sexual, edad, identidad de género, etc. Y además están afectando nuestras acciones sin que muchas veces tengamos conciencia de eso. Y esas asociaciones pueden ser entre diferentes categorías. Por ejemplo, violencia. Si violencia de repente lo asociamos a cierto género, si lo asociamos a cierta clase social, a cierta orientación sexual, a cierta etnia, a cierta edad, a cierta nacionalidad. Cuando pensamos en estos conceptos, usualmente, ¿qué nos imaginamos? Cuando pensamos en una persona CEO de una organización, la persona que tiene el puesto más alto de la organización, pensamos en un hombre, pensamos en una mujer, qué etnia tiene, es heterosexual, es homosexual, es una persona trans, etc. Estas asociaciones rápidas son las que van a marcar muchísimas veces nuestras conductas. Y esta es la unidad de estudio de lo que les voy a contar. Un ejemplo de cómo estas asociaciones afectan nuestra manera de percibir el mundo, de evaluar a las personas, es un estudio de caso que se usa en la Universidad de Harvard, donde se le habla a las personas de que hay un caso de una
una mujer exitosa, emprendedora, que es un caso de la vida real, que se llama Heidi, y le dicen a las personas, digamos, le describen a ella, a la gente, todo el éxito que ha tenido esa persona, y a otro grupo lo que hacen es que le cambian el nombre de Heidi por Howard, y le piden a las personas que describan cómo perciben a Heidi y a Howard. Y lo interesante es que Heidi es percibida como arrogante, como presumida, mientras que Howard, que es exactamente el mismo texto, solo cambiaron el nombre, es percibido como una persona emprendedora, seguro de sí mismo, visionario. Entonces, esto lo que nos demuestra es que en lo inconsciente, una mujer no puede ser agradable y competente al mismo tiempo, sino que el éxito está asociado con hombres agradables, mientras que en los temas de género, a nivel inconsciente, tenemos otro tipo de asociaciones. Entonces, lo que vamos viendo es que esas asociaciones inconscientes van provocando actitudes de prejuicio que cuando se unen a emociones de temor y hostilidad, se convierten en conductas discriminatorias. Y algo importante que rescatar es lo que dijo Margarita, ¿verdad? Mucho más fácil tener miedo y sentir hostilidad hacia una persona con la cual nunca he tenido contacto, que vamos a ver un poco lo que sale a raíz de esto. Y entonces lo que nos dicen las ciencias del comportamiento es, si las conductas vienen del sistema 1, que esto va en automático y son asociaciones inconscientes, necesitamos lograr cambiar las asociaciones inconscientes para cambiar las conductas de discriminación. Y entonces comenzamos a entender cuál es la diferencia entre un sesgo implícito y un sesgo explícito. El sesgo explícito es ese sesgo acerca del cual yo tengo conciencia. Una manera en la que se mide el sesgo explícito es, por ejemplo, cuando a mí en las encuestas me preguntan, ¿qué opino? ¿Usted opina que las parejas del mismo sexo deberían de poder adoptar? Desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Y la persona marca en una escala de Likert, eso es un sesgo explícito. Si usted opina que las mujeres son más capaces que los hombres para cuidar a bebés, si usted opina que los hombres son mejores para jefes que las mujeres, todo esto son sesgos explícitos porque implican autorreporte. Entonces yo tengo que tener un nivel de conciencia para reportar que tengo el sesgo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo complicado de medir sesgos explícitos? Que hay una deseabilidad social de por medio. Yo no precisamente voy a responder lo que realmente pasa en mi interior. Uno, porque a veces ni siquiera tengo conciencia de cuáles son mis sesgos. Y dos, porque yo no quiero ser una persona que discrimina. Yo no quiero ser una persona que tenga sesgos. Entonces, yo probablemente voy a reportar menos sesgos de los que realmente tengo. Y por eso la importancia de entender entonces qué son los sesgos implícitos y cómo se miden. Y uno de los grandes avances fue ya hace como una década que se logra crear el test de asociaciones implícitas, que es una prueba que mide esos sesgos inconscientes, que tiene la ventaja de que no puede ser influenciada por la deseabilidad social, la persona no puede manipular los resultados, porque lo que hace es comparar el tiempo que me lleva a hacer distintas asociaciones. Y eso permite que sea menos manipulable. Entonces, en esa línea, yo les quiero contar acerca de un estudio que yo realicé en Costa Rica en el marco de la maestría que les comentaba sobre los sesgos implícitos y explícitos que existen en Costa Rica hacia la población gay y lesbiana. ¿Por qué solo me enfoqué en la población gay y lesbiana? Porque estoy replicando un estudio que ya existía con una herramienta que ya está validada internacionalmente, pero no había sido replicada en Latinoamérica. Para mí todavía falta un paso siguiente, que es que necesitamos lograr adaptar la herramienta para que funcione a muchísimas más poblaciones, pero bueno, esto es lo que les presento hasta el día de hoy. En este estudio participaron 211 personas que residen en Costa Rica, 124 eran hombres, 87 eran mujeres. Las edades iban desde los 18 años hasta los 67 años de edad, con una edad promedio de 32 años. La nacionalidad en su mayoría eran costarricenses. Teníamos personas que residían en Costa Rica de otras nacionalidades como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Francia y Venezuela, pero sí la gran mayoría eran de nacionalidad costarricense. A nivel educativo teníamos personas que respondían de diferentes niveles educativos, donde iba desde
educación secundaria completa, incompleta, bachillerato incompleto, licenciatura, bachillerato universitario y maestría, donde tenemos una gran mayoría que sí tenían títulos universitarios. Y a nivel profesional, pues teníamos una gran mayoría que no se identificó dentro de las categorías que se brindaron en el estudio, y otros grupos que pertenecían a ingeniería, a computación, ciencias sociales, administración, comunicación, psicología. También una gran mayoría de quienes contestaron la encuesta eran de la provincia de San José, otros de Heredia, de Alajuela, de Cartago y unas cuantas personas de Limón, Punta Arenas y Guanacaste. A nivel de identidad, de cómo se identificaron en su sexualidad, 116 personas se identificaron como heterosexuales, 13 personas se identificaron como bisexuales, 5 como gays, 3 como otro, 2 como lesbianas y 2 como queer. A nivel de análisis, lo que hicimos fue que agrupamos heterosexuales y no heterosexuales. Entonces el resto de categorías para ver si había una diferencia entre las respuestas de estos dos grupos que ahora les comento. Y en cuanto a etnia, teníamos 114 personas que se identificaron como mestizas, 85 como blancas, y después 4 afrodescendientes, una asiática y 7 desconocidas. Y otra de las cosas que identificamos fue afiliación religiosa y nivel de religiosidad, que son dos cosas diferentes. Afiliación religiosa, teníamos 85 personas que se identificaron como católicas, 80 como ninguna afiliación religiosa, 34 como cristianas, 9 como otro y 3 como judío. Y a nivel de religiosidad se les preguntó de una escala de 0 a 3, donde 0 era no religioso y 3 era fuertemente religioso, cuál era su nivel de religiosidad. Entonces aquí podemos ver la respuesta, donde tuvimos 101 que se identificaron como no religiosas, 51 personas que se identificaron como algo religiosas, 50 personas como muy religiosas y 9 personas como fuertemente religiosas. ¿Cómo funcionó este test? Lo que hace es que va a agrupar dos categorías, digamos, heterosexual o homosexual y bueno y malo, y les va a dar ítems en el centro. Entonces aquí ustedes se pueden dar una idea. Digamos, en un momento del test se les pone la categoría heterosexual y palabras positivas, y homosexual palabras negativas, y en otro momento el test es completamente lo contrario: heterosexual palabras negativas, homosexual palabras positivas, que se ve más o menos así. ¿Qué es lo que hace este estudio? Lo que va a hacer es un cálculo de la diferencia de tiempo que le toma a la gente hacer las asociaciones, porque esto entonces lo que mide es qué tan fuerte tengo yo asociaciones de palabras positivas con la homosexualidad o de palabras negativas con la homosexualidad, y lo mismo con la heterosexualidad, y saca un cálculo en la diferencia del tiempo. Entonces esto yo no lo puedo manipular, yo voy a poder responder y hacer esas asociaciones de acuerdo a lo que está en mi inconsciente. De hecho, aquí les voy a pasar por el chat. Yo tengo todavía la herramienta abierta. Quienes quieren entender un poco cómo funciona, tienen total libertad de que ahora, después de que terminemos esta presentación, si quieren hacer la prueba para que se puedan dar una idea de cómo funciona, pueden ingresar al link que les acabo de enviar. Pero entonces lo que vamos a medir es si la gente tiene asociado más fuertemente cosas positivas o negativas con cada una de las orientaciones sexuales. Ok. Vamos a ver. Los resultados que obtuvimos es que en cuanto a sesgos explícitos, que aquí, digamos, para explicarles, había una escala de Likert del 1 al 7, donde la gente respondía qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaba con ciertas afirmaciones que tenían que ver con estar de acuerdo o no con que personas del mismo sexo puedan adoptar, se puedan casar, que sea prohibida la discriminación, digamos, en los servicios comerciales, por ejemplo, etcétera.
Y entonces la gente reportó muy poco sesgo explícito, o sea, a nivel consciente la gente decía, no, yo no tengo nada en contra de la población gay o lesbiana, yo no discrimino, pero cuando hicimos el test de asociaciones implícitas, que es esto que mide el tiempo, lo que nos dimos cuenta es que hay una más fuerte asociación entre homosexual malo, heterosexual bueno, que la asociación contraria, que es homosexual bueno, heterosexual malo. Si no hubieran sesgos, esa rayita debería estar en el 0, pero vemos que está más inclinada hacia lo que es sesgos negativos hacia la población gay y lesbiana. Entonces, esto es algo interesante que estamos comprobando lo que dice la teoría, que es que no reportamos esos sesgos que realmente tenemos y que puede ser muy complicado cuando después de una capacitación en temas de diversidad e inclusión, de diferentes categorías de la interseccionalidad, diversidad e inclusión, le estamos preguntando a la gente si la capacitación que llevaron les ayudó a disminuir sus sesgos, porque en realidad la gente no puede autorreportar eso. Eso no se puede medir por autorreporte. Entonces, si sabemos que los sesgos implícitos nos llevan a las conductas, ¿cómo podemos hacer para cambiar esos sesgos y provocar cambios de conductas? Cuando yo me fui a investigar un poco, me di cuenta que solo el 1% de las investigaciones realizadas están hechas en Latinoamérica y que en Costa Rica, en temas de diversidad e inclusión, casi todo lo que hacemos utiliza métodos de autorreporte y muy poco utiliza métodos que miden sesgos implícitos. Tenemos, por ejemplo, un estudio en Chile hacia los sesgos de personas con síndrome de Down. Tenemos un estudio en República Dominicana donde están hablando más bien están midiendo los sesgos hacia personas de diferentes etnias. Y tenemos estudios en Costa Rica que miden cuáles son esos prejuicios que hay hacia la población LGBTIQ+, pero la mayoría de esas mediciones son de mediciones de sesgos explícitos a través de autorreportes. Entonces, a raíz de eso, yo comencé a hacerme la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay de información que yo pudiera replicar en Costa Rica para ver realmente qué está pasando aquí? Y de las cosas que encuentro es que la manera de cambiar sesgos implícitos tiene que ver con poner a la gente frente a contraestereotipos, o sea, que el hecho de que la gente tenga acceso a, por decir, una mujer en el puesto más alto en un banco, que la mujer sea la CEO, va a provocar cambios en la asociación de finanzas, finanzas hombre, mujeres, ciencias sociales, por ejemplo, o sea, las asociaciones inconscientes que hacemos a nivel de carreras. El estar frente a contraestereotipos provoca cambios en los sesgos inconscientes. De hecho, en un estudio lo que hicieron fue que tomaron un grupo de control en el cual le enseñaron revistas sobre flores y otro grupo que le enseñaron revistas sobre mujeres exitosas en empresas y después les hicieron un test de sesgos inconscientes donde querían medir las asociaciones que habían de género con ciertas carreras y vieron un cambio en los sesgos de las personas que acaban de ver la revista de mujeres exitosas. Otra de las cosas que encontraron en los estudios es que el contacto con grupos hacia los cuales se tiene sesgos cambia esos sesgos inconscientes, que también en entrenamientos, en qué, digamos, tan exitosas son las capacitaciones o entrenamientos en diversidad e inclusión para cambiar sesgos inconscientes, se ha encontrado que el contenido es poco importante a como lo es las características de la persona que facilita el proceso. ¿A qué voy con esto? Había un estudio donde le daban entrenamiento a 2 grupos sobre temas de diversidad e inclusión y a otro grupo le daban un entrenamiento sobre contabilidad. Y resulta que después de que les dan estos entrenamientos, miden los cambios en los sesgos inconscientes y no hay cambios. Pero en otro momento lo que hacen es que el facilitador del grupo de contabilidad es una persona afrodescendiente y en el otro grupo no lo es y miden cómo están los sesgos inconscientes a nivel de etnia y hay un cambio. O sea que importa más el contacto a la hora de cambiar sesgos inconscientes que el contenido de la capacitación.
esto es un poco complicado de explicar. Si no está claro, me van preguntando y yo con muchísimo gusto explico un poquito más. Entonces, yo decidí que me quería enfocar en 3 variables para entender un poco cómo, digamos, si nosotros vivimos en Costa Rica, que es una cultura tan religiosa, ¿qué podemos hacer al respecto para cambiar los sesgos inconscientes que hay en personas? Si, ok, contacto físico, perfecto. Ivonne, lo que se refiere es contacto, interacción, no tiene que ser físico, pero digamos, cosas tan básicas como en mis redes sociales, cuántas personas, cuántas influencers sigo yo que son de diferentes etnias, cuántas personas sigo yo que tienen discapacidad, porque eso a mí me va a hacer relacionar personas de X etnia con ciertos roles, o me va a hacer a mí relacionar personas con discapacidad que sí pueden ser CEOs, que sí pueden ser ciertos roles que tal vez normalmente no tengo tanta exposición a eso. Entonces puede ser compañeros de trabajo, amistades, familiares que yo conozca que pertenezcan a estos grupos. Yo lo que hice fue entonces analizar 3 variables. Yo le pregunté a la gente, ¿cuántas personas tienen en sus vidas que son gays o lesbianas? O sea, ¿cuántas personas con las que ustedes trabajan pertenecen a este grupo? ¿Cuántas personas con las que están en su familia o sus vecinos? Personas con las que ustedes sí interactúan constantemente, y les pedí la cantidad de personas. Entonces yo tenía la capacidad de sacar la variable lineal de con cuántas personas tenían interacción. Les pregunté también cuál era su nivel de religiosidad y les pregunté también si habían recibido o no entrenamiento previo en capacitaciones sobre diversidad e inclusión y cuántas horas en promedio de entrenamiento habían recibido. Fueron las preguntas que les hice. Ok. Entonces, los resultados lo que nos arrojaron fue, entre más contactos había tenido la persona, menores sesgos tenían tanto inconscientes como conscientes, menor sesgo explícito e implícito. A mayor religiosidad, había mayor sesgo explícito e implícito, o sea, había mayor sesgo en contra de las personas gays y lesbianas, pero algo muy interesante, cuando yo cruzaba las 2 variables, las personas más religiosas que habían tenido mayor contacto tenían menos sesgos. O sea que el contacto funciona independientemente de mis creencias religiosas. Que entre yo más contacto tengo con ciertas personas, voy cambiando esas asociaciones inconscientes que yo tengo de las personas que pertenecen a ese grupo hacia el cual existen estereotipos. Y algo muy interesante, que a mí me dolió muchísimo, porque yo quisiera que realmente funcione diferente, es que no había diferencia entre quienes nunca habían recibido entrenamiento de diversidad o de inclusión versus los que ya habían recibido 50 horas de entrenamiento, en cuanto a los sesgos que reportaban, tanto explícitos como implícitos. Hay estudios que han encontrado algo diferente, que es que el entrenamiento logra modificar el sesgo explícito por el tema de deseabilidad social, no porque el sesgo cambie. Pero sí, la mayoría de estudios a lo que han llegado es que no hay prueba de que funcione para cambiar los sesgos implícitos. Lo que funciona es cuando ese entrenamiento provoca contacto. O sea, cuando la persona que está facilitando ese proceso pertenece a un grupo de diversidad y está logrando, por lo tanto, cambiar las asociaciones inconscientes que hay. O sea, que si yo voy a dar una capacitación sobre inclusión de población LGBTIQ+, pero yo no pertenezco a ese grupo que vive esos sesgos, yo probablemente como facilitadora no voy a lograr grandes cambios en el grupo. O que si yo como una persona no racializada voy a dar un taller de diversidad e inclusión donde voy a hablar sobre el racismo, yo probablemente no voy a lograr grandes cambios en el grupo, al menos que yo pertenezca a ese grupo. Entonces es súper importante, porque ojo que muchísimas veces podemos estar haciendo estrategias de diversidad e inclusión, pero no estamos provocando el contacto y por lo tanto no estamos teniendo el impacto que queremos tener. Estas son algunas de las correlaciones que encontramos. Algo interesante, no encontramos correlación entre los sesgos implícitos y explícitos y género. O sea, hombres y mujeres tenían sesgos por igual. No había correlación a nivel de edad, no había correlación a nivel educativo y no había correlación a nivel de afiliación religiosa. Había correlación a nivel de
religiosidad, qué tan religiosa soy, pero no si yo era católica, cristiana, judía, no religiosa, ahí no había diferencia significativa. Sí había una diferencia en cuanto a orientación sexual. Las personas que se identificaban como heterosexuales sí mostraron más sesgos que aquellas personas que se identificaron en las otras categorías de orientación sexual. Sin embargo, algo muy interesante es que las personas con orientación sexual gay, lesbiana, queer, otras, tenían sesgos hacia la población gay y lesbiana. O sea que pertenecer al grupo a mí no me libera de tener esos sesgos, y que al igual que a las personas heterosexuales, el que tuvieran más contactos provocaba que tuvieran menos sesgos. Y, ¿qué más les puedo contar acá? No había una relación significativa, ustedes pueden ver aquí en los entrenamientos, o sea, realmente por más cantidad de horas de entrenamiento, o sea, no había una gran diferencia entre quienes llevaron 0 horas de entrenamiento y quienes llevaron más de 15 horas, 20 horas de entrenamiento, no había una gran diferencia. Entonces, ¿cómo podemos diseñar conductas más inclusivas? Estoy viendo que me están entrando varias preguntas, entonces ahorita las retomo al final, que ya nos queda poquito. Pero ¿cómo podemos diseñar conductas más inclusivas? Lo que vemos es que la mayoría de organizaciones, la estrategia que han estado utilizando es invertir en entrenamiento. Solo en Estados Unidos por año se invierten 1.8 millones de dólares en entrenamientos o capacitaciones sobre diversidad e inclusión. El problema es que no todos estos entrenamientos están logrando con éxito cambiar los sesgos inconscientes, porque la mayoría de estos entrenamientos son hombres blancos o mujeres blancas, heterosexuales, etcétera, que dan los entrenamientos, y no personas que representan la diversidad hacia la cual se quieren cambiar esos sesgos. Y algo muy importante que se ha encontrado también es que hay un efecto de licencia moral. ¿Qué es la licencia moral? Cuando yo hago algo positivo, siento más permiso de hacer algo que considero inmoral. Entonces, un estudio que demuestra esto es sobre los papás y mamás de familia que llegaban tarde a recoger a sus hijos a un kinder, y las maestras angustiadas porque llegaban demasiado tarde deciden crear una multa donde le cobran a estas personas por llegar tarde una cierta cantidad de dinero, pensando que al cobrarles se van a esforzar por llegar más temprano. Pero en realidad lo que ocurre es que crean una licencia moral. Como yo ahora pago una multa por llegar tarde, ya no me siento culpable de llegar tarde, nada más pago una multa y llego más tarde, llego inclusive más tarde de lo que llegaba antes. Entonces, a veces cuando diseñamos conductas y no entendemos bien cómo funciona todo esto, podemos estar provocando licencia moral. Aquellas organizaciones que hacen de manera aislada capacitaciones sobre diversidad e inclusión, pero no tienen estrategias robustas, pueden estar provocando licencias morales, donde se ha visto que inclusive después de una capacitación las personas sienten que, no, yo ya llevé tal taller, por lo tanto yo no discrimino y siento más libertad para tener acciones de discriminación, como contar ciertos chistes, hacer ciertos comentarios, etc. Hay un libro muy bueno que yo les recomiendo, que es el de Iris Bonet. Iris es la decana de la Universidad de Harvard. Ella es economista del comportamiento. Ella tiene un libro que está muy enfocado en el tema de género en particular, pero ella hace un resumen de los estudios que se han hecho en estos temas, y lo que nos dice es que definitivamente lo que funciona es provocar contacto. O sea, si yo quiero disminuir el racismo, provocar contacto con personas de diferentes etnias es lo que va a funcionar. Si yo quiero disminuir el sexismo, provocar contacto de personas en roles de liderazgo que rompen los estereotipos de diferentes géneros es lo que va a funcionar, etc. Al igual que con el tema LGBTQ+. Y aquí uno de los ejercicios interesantes de una de las empresas con las que hemos estado trabajando ha sido Atlas, que ahorita durante la pandemia lo que ha hecho es que ha creado una serie de conversatorios. Atlas es una empresa que está en México, en Brasil, en Chile y en Estados Unidos de energía renovable, y lo que están haciendo es que hacen en lugar de hacer el entrenamiento tradicional donde vamos a explicarle a la gente con datos
por qué discriminar está mal o cuáles son las consecuencias de la discriminación, lo que traen es a una persona representante de la diversidad, o sea, una persona trans, una persona con alguna discapacidad, una persona que pertenece a alguna religión hacia la cual normalmente hay discriminación, etcétera, y las traen a contar su testimonio de vida y que esas otras personas les hagan preguntas. Crear ese contacto más humano es lo que ha tenido más impacto. Otra de las acciones muy positivas que yo he tenido la oportunidad de observar aquí en Costa Rica es lo que está haciendo Intel, donde tienen los diferentes grupos de afinidad y donde provoca que esos grupos de afinidad que socialmente se cree que no pueden trabajar en conjunto a raíz de los sesgos, como el grupo cristiano y el grupo LGBTIQ+, organizan esfuerzos, eventos en conjunto y entonces rompen a través del contacto esos sesgos que hay. Otra de las cosas es entonces exponer a las personas a contraestereotipos. Aquí es donde las campañas de marketing, de las estrategias de comunicación que yo hago, tienen una gran influencia. Otra es usar las normas sociales, cambiar el default de lo que se considera aceptable o no aceptable como conducta en una organización. Y un ejemplo de esto que siempre pongo es que las organizaciones son como si fuera esta playa y una persona anda un paquete de galletas un paquete de plástico y la anda en la mano y le está estorbando y va a decidir tirar el paquete al piso y está esta playa y está esta otra. ¿En cuál consideran ustedes que las personas probablemente vayan a botar el residuo que tienen en la mano? ¿En cuál hay más probabilidad de que lo boten? En la que está contaminada. Y así exactamente funciona lo mismo con la cultura organizacional. ¿En cuál organización probablemente voy a yo contar un chiste homofóbico? ¿En cuál organización voy yo probablemente a contar un chiste sexista, un chiste racista, etcétera? Entonces, las personas tomadoras de decisiones en las organizaciones que tienen puestos de liderazgo tienen una gran capacidad de influenciar a través de normas sociales que se considera aceptable o no en la organización. Y entonces, aun cuando las personas en mi organización tal vez siguen teniendo los mismos sesgos inconscientes que los lleva a contar chistes sexistas o chistes homofóbicos, no lo van a hacer si mi organización es así. Por lo menos no en el marco de mi organización. En casa no sé qué van a hacer, pero aquí, por lo menos, yo a través de las normas sociales puedo regular esa conducta y provocar que poco a poco la persona deje en otros espacios de hacer lo mismo. Y Iris Bonet lo que dice es eso: el camino para cambiar comportamientos no es cambiar las creencias de un individuo. Y dice, ojalá pudiéramos hacer eso, pero es que eso lleva demasiado tiempo. Lo más fácil, lo más poderoso es cambiar la definición social de lo que se considera apropiado en los diferentes espacios en los que se desenvuelven nuestras conductas. Y una de las cosas que nosotros estamos realizando desde Boomerang y es siguiendo un poco la línea de todo lo que se hace a nivel de diseño de conductas es, tenemos que investigar todo lo que hay alrededor de una conducta, todos los sesgos que influyen en esa conducta para luego diseñar cuál es la mejor estrategia para modificarla. Y a veces yo creo que los programas de capacitación o entrenamientos en las empresas no se están diseñando de la mejor manera y no nos estamos dando cuenta que estamos provocando licencias morales, que estamos teniendo poco impacto sobre los sesgos inconscientes, etc. Entonces creo que siempre hay que hacer la investigación previa, el diseño, implementar y medir. Y yo creo que el test de asociaciones implícitas es una gran manera para poder medir qué tan efectivo o no están siendo las estrategias que estamos utilizando para cambiar estos sesgos a lo largo del tiempo. Y también creo que este test tiene algo o tiene una serie de oportunidades que se pueden hacer a futuro, como por ejemplo en las universidades, en la academia, comenzar a medir los sesgos inconscientes que tenemos en las facultades, en ciertas carreras, y ver, por ejemplo, si hay una correlación de cuántas personas de ciertos grupos de diversidad matriculan ciertas carreras de acuerdo a los sesgos que existen de los profesores y profesoras en esas carreras. Y comenzar a trabajar eso puede permitirnos cambiar un poco esas matrículas. El test de asociaciones implícitas nos permite trabajar con tomadores de decisiones y con organizaciones el cambio de conductas de discriminación, evitando la licencia moral, porque al medir, las personas se dan cuenta que aunque creían que no tenían sesgos, sí los tienen.
y entonces no los libera de la responsabilidad que tienen en ese cambio. Y también permite ayudarnos a medir si las estrategias que estamos haciendo, diversidad, inclusión, de mercadeo, etcétera, están logrando cambiar esas asociaciones en el inconsciente. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les traía hoy sobre el estudio. Lo que podemos hacer es, ya si a alguien le interesa el documento completo, que es un documento pues bastante largo, pero si alguien tiene interés, con muchísimo gusto nos escriben. Vamos a ver si lo podemos subir. Voy a pedir que lo subamos a la página web para que ustedes lo puedan bajar también. Sé que este video también AED lo va a compartir en sus redes sociales. Y más bien quiero comenzar a leer un poco las preguntas que ustedes me ponían. Voy a dejar de... Cintia, Sí, tal vez es que la mayoría fueron comentarios ok. muy atinados, apoyando eso. Pregunta concreta, tenemos una de Ok, Gloriana Carvajal, tal vez para ayudarte un poco más en la cantidad de comentarios que hay. gracias. Ella pregunta que si importa más el contacto que el contenido de la capacitación, ¿cómo podemos incrementar el efecto positivo en capacitaciones virtuales de autoaprendizaje o sin acompañamiento? Casi, casi que se ve si sirven entonces. Ajá. Digamos, a mí uno de los estudios más interesantes que me pareció fue cómo gente que recibía capacitación sobre contabilidad y capacitación sobre diversidad e inclusión mostraron ninguna diferencia en el cambio de sus sesgos inconscientes. Pero un grupo que recibió contabilidad a través de una persona afrodescendiente versus un grupo que recibió contabilidad a través de una persona blanca a nivel de asociaciones de racismo, sí hubo cambios. O sea, ¿cómo fue más poderoso las características del facilitador que el contenido? ¿Cómo fue más poderoso el contacto? Entonces, yo creo que las capacitaciones sí sirven cuando provocan contacto, y las capacitaciones son un gran espacio para provocar ese contacto. El problema es cuando tenemos, por ejemplo, foros de diversidad e inclusión, donde tenemos puras personas heterosexuales y blancas, que eso ocurre muchísimo. O cuando desde el feminismo solo estamos mujeres blancas de ciertas clases sociales. Entonces yo creo que la representación de la diversidad es fundamental si queremos lograr el objetivo, y que esos grupos tienen que ser sus propios voceras. No podemos nosotros hablar por ellos. Explicar desde la data no funciona tanto como provocar el contacto. Sí, hay otro comentario o pregunta que hace Ana Daniela sobre cuando mencionaste el tema de que no había diferencia o que en sesgos implícitos entre población LGTBI y heterosexual respecto a lo que piensan. Entonces, ¿qué habla? Digamos, ella pregunta algo como los que hacen su storyteller y por qué, o por miedo al rechazo, si hay que empoderarles más, ¿verdad? ¿Por qué operará eso? El tema es que independientemente de la orientación sexual de alguien, crece en esta sociedad, en una sociedad donde usualmente el liderazgo es asociado a hombres heterosexuales, etc. O sea, las mismas asociaciones que tenemos en nuestro inconsciente las personas heterosexuales las tienen las personas homosexuales. No por pertenecer al grupo hace que la cultura no les permee de la misma manera. Entonces, es la misma estrategia. La exposición a personas que rompan estereotipos y el contacto con rupturas de esos estereotipos es lo que va a provocar el cambio. Sí vimos que habían menores sesgos de parte de las personas homosexuales, pero igual habían sesgos. Entonces, no podríamos decir que pertenecer al grupo hacia el cual hay discriminación quiere decir que yo no tenga sesgos incorporados. Es más, estudios sobre racismo nos han dicho que personas negras tienen racismo hacia personas negras, en el sentido de sesgos inconscientes. ¿Por qué? Porque crecieron en una cultura donde han habido estereotipos acerca de esta población con la cual han tenido que crecer en medios de comunicación, campañas de mercadeo, etc. Sí, bueno, ahí está un último comentario de Valeria Espinosa. Bueno, y hay dos, no sé si puedes leer esos últimos dos para no... Ok. ¿Cuáles consejos nos darían para este tipo de contacto e interacción? Trabajo con diferentes personas que trabajan con personas adolescentes y definitivamente se necesitan rupturas epidémicas para facilitar procesos de aprendizaje.
Yo creo que, digamos, desde cosas que yo misma puedo hacer como individuo, o sea, yo después de este estudio me puse a revisar mis redes sociales y yo dije, ¿cuántas personas tengo en mis redes sociales que pertenecen a X etnia? ¿Cuántas personas trans tengo en mis redes sociales? ¿Cuántas personas con discapacidad tengo en mis redes sociales? Porque esos contactos, ¿verdad? En un momento ahorita de pandemia, la virtualidad es la forma de contacto. ¿Cuántas veces en mi organización traigo personas de estos grupos a que puedan hablarle a las personas en la organización? ¿Cuántas personas de estas diversidades tengo yo en mis juntas directivas, en mis roles de toma de decisión incorporadas en la empresa? O sea, lo que va es, uno de los datos más importantes o las conclusiones más importantes que nos está arrojando el estudio es: yo puedo invertir en talleres todo el año, que si yo no tengo contratada personas trans, gays, lesbianas, indígenas, con discapacidad y de los diferentes grupos de diversidad, esos sesgos siempre van a seguir existiendo hacia esos grupos hasta que yo los incluya dentro de la organización, que es algo básico en los temas de diversidad e inclusión. La diversidad no es lo mismo que la inclusión. Hasta que no haya inclusión, y la inclusión es lo que provoca el contacto con distintos grupos, no va a haber un cambio en los sesgos inconscientes. Ok, me están preguntando sobre hacer el default. Voy a presentarles un segundo esta diapositiva. Que esto creo que si me lo salté no lo expliqué con detalle. Uno de los ejemplos que da Iris Bonet aquí en cambiar el default es que dice que por años los hoteles o el turismo por años trató de hacer la estrategia de decirle a las personas, por favor, apaguen la luz cuando salgan de la habitación, por favor, ayúdennos a ahorrar electricidad. Y tratar de cambiar las ideas o generar conciencia versus hacer que la nueva conducta sea el default, o sea, sea la conducta automática, la conducta que hacemos sin pensar, la conducta más fácil de ejecutar, es lo que más funciona. Entonces, los hoteles, ¿qué lograron hacer? ¿Cuándo lograron realmente cambiar esta conducta? Cuando se comenzó a implementar que cuando yo entro a una habitación para encender la luz tengo que poner la tarjeta de la llave de la habitación, y cuando salgo de la habitación retiro la tarjeta y se apagan automáticamente las luces. Entonces aquí ya no fue un tema de generar conciencia, sino cambiar esa conducta automática que yo hago con mi sistema 1 es lo que provoca mejores cambios en la organización. Y esto se aplica, por ejemplo, a que tratar de que las personas puedan tener control y conciencia sobre sus sesgos inconscientes en un proceso de reclutamiento personal es sumamente difícil. Aplicar procesos de reclutamiento personal donde le quitamos la data demográfica a los currículums, la fotografía, la edad, las características de dónde vive, etcétera, es la mejor estrategia para evitar que esos sesgos influyan en las decisiones dentro de las organizaciones. Entonces, a eso se refiere cambiar el default, hacer que la conducta inclusiva sea la más sencilla de implementar y no tanto apelar siempre a la capacitación o a la toma de conciencia, sino también cambiar los procesos sabiendo que el sesgo existe. Ok. Vamos a ver. Yo lo que dice Carlos, si se le puede, bueno, Ana Daniela hablaba sobre si hay un estudio hecho en Europa sobre los latinos en el mercado laboral. Sobre latinos en el mercado laboral. No te podría decir. Sé que ahorita en Costa Rica, sobre temas de nacionalidades, se está haciendo un estudio de sesgos implícitos para un doctorado acerca de los sesgos que tenemos los costarricenses hacia las personas nicaragüenses. Y entonces medir esas asociaciones inconscientes que tenemos hacia las personas nicaragüenses. En Europa hay cualquier cantidad de estudios de sesgos implícitos, no sabría si hay uno específicamente sobre Latinoamérica y empleo. Vamos a ver. ¿Cuándo se puede decir que una empresa es inclusiva? Ok, buena pregunta. Yo creo que definitivamente una de las cosas que hay que implementar a la hora de diseñar inclusión es que hay que medir, hay que tener los datos de la organización, no puede ser un tema de percepción. Muchas veces las empresas dicen, no, aquí somos inclusivas porque
no sé, la mitad de las personas que trabajan en la organización son mujeres y la otra mitad son hombres, son 50-50%. Pero ¿a dónde están esas mujeres, por ejemplo? ¿Cómo está esa junta directiva? ¿Quiénes toman la decisión? ¿Quiénes están en la base de la pirámide? Nos va a decir qué tan incluida está esa diversidad dentro de la organización. Yo puedo tener una organización diversa sin tener inclusión, porque puedo tener esa diversidad en un departamento nada más. Y entonces también ahí está el tema de otras diversidades, etnia, edades, etcétera. ¿A dónde están? ¿Qué tanto poder de decisión están teniendo dentro de la organización para poder realmente llamar a esa organización como una organización inclusiva? Ok. Para avanzar pragmáticamente y diluir los esfuerzos de los ERGs sería la primera opción. ¿Y qué otros métodos podrían generar una ruptura en estas latitudes? Yo creo que sería súper interesante que las empresas tengan mediciones de sus propios sesgos y que puedan ir midiendo cómo van cambiando los sesgos inconscientes a lo largo de años de esfuerzos en temas de diversidad e inclusión. A mí me parece ahorita, por ejemplo, el caso de Citi, ¿verdad? Que tiene una mujer líder en la banca, un sector súper masculinizado. Me hubiera encantado tener el antes y después de sesgos inconscientes de personas que trabajan en la organización, por ejemplo, si eso está teniendo impacto. Entonces yo creo que todo lo que podamos generar de medición es fundamental para avanzar, porque a veces lamentablemente se hacen muchos esfuerzos sin capacidad de poder evaluar el impacto que está teniendo ese esfuerzo. ¿Qué opinas sobre los beneficios, por ejemplo, económicos de disminuir impuestos como de renta si la planilla cuenta con tal porcentaje de personas más de 45? Habría que hacer la investigación de otras políticas que se hayan implementado en otros países, porque en ciencias del comportamiento eso es lo interesante. Cuando queremos hacer una modificación de algo para ver si logramos cambiar una conducta, siempre es fundamental irnos a averiguar qué ha ocurrido en otros procesos similares, porque yo no sé si, por ejemplo, hay alguna licencia moral detrás de eso que podríamos estar provocando, o si más bien el reconocimiento, ¿verdad? Que tiene que ver más con normas sociales, puede ser más poderoso que la disminución de impuestos. Entonces, por eso es tan fundamental hacer la investigación previa cuando estamos haciendo un diseño de conducta. ¿Qué opinas de que una compañía fortalezca su campaña con un comité de diversidad e inclusión donde involucren a diferentes áreas de la compañía, o crees que sea más un trabajo desde el área de recursos humanos? Yo creo que un gran error es siempre cuando dejamos toda la diversidad e inclusión solo en recursos humanos, porque al final de cuentas, entonces recursos humanos tiende a ser el grupo que sí tiene contacto con la diversidad, sí logra modificar sus sesgos, pero el resto de la organización no. Y lo que tenemos que provocar más bien es ese contacto constante. ¿Y qué recomendación darías a una empresa que quiere ser un agente de cambio en su comunidad y está empezando a incursionar sobre el tema? Hay tanto que se puede hacer. ¿Qué verías como prioridad y cómo se puede medir? Nosotros siempre recomendamos comenzar con un diagnóstico de brechas en las diferentes áreas de diversidad e inclusión. En Costa Rica, en temas de género, hay un montón de herramientas, de tanto de ONU Mujeres como del INAMO, de los ciclos del sello de igualdad de género de la INTG 38, que también son aplicables a otras categorías de diversidad. Sé que, por ejemplo, AED trabaja fuertemente con mesas de trabajo de organizaciones en estos temas, pero para mí fundamental siempre es comenzar midiendo. Creo que el gran error de la mayoría de organizaciones es comenzar a ejecutar sin entender realmente dónde están sus brechas, dónde están provocando exclusión. Y yo necesito poder medirlo para saber dónde necesito trabajar y para después poder evaluar si realmente lo que hice funcionó para cerrar la brecha que tenía como objetivo cerrar. Ya me perdí, ¿por dónde iba? Ok. En mi empresa trabajamos en una iniciativa que tiene como nombre Empresa Inclusiva, pero dirigida a las personas con discapacidad.
es correcto ese enfoque, su diversidad. A la pregunta de Carlos, tenemos que tomar en cuenta la interseccionalidad de la diversidad. La diversidad es sumamente amplia y digamos, por ejemplo, no lo mismo la desigualdad que vive una mujer blanca, heterosexual, de cierta clase social, que lo que va a vivir una mujer con discapacidad, lesbiana, afrodescendiente, etc. Igual que no es lo mismo que va a vivir una persona con discapacidad de una etnia o la otra. Entonces yo sí creo que hay que ampliar un poco más el concepto de inclusión si vamos a tener ese nombre en el programa, porque si no prácticamente tenemos un programa solo orientado hacia personas con discapacidad y habría que ver qué tan interseccional estamos siendo de las diferentes realidades que hay de distintas personas con discapacidad. Y vamos a ver, pues dirías que es mejor cuando un comité de diversidad e inclusión dentro de la empresa tiene un equipo experto para guiar este proceso de cómo sí y cómo no funciona la inclusión. A veces tener a alguien, un equipo experto, un equipo externo, lo que ayuda es en los diagnósticos, por ejemplo, que la gente sienta mayor apertura de reportar situaciones de exclusión que está viviendo. Por ejemplo, nos pasó en una empresa hace poco que hicimos un diagnóstico y la razón por la cual la gente se sentía excluida era por un tema de peso, ¿verdad? Normalmente no pensamos en el tema de biotipo como una de las características por las cuales las personas se pueden estar siendo excluidas, sino que las estrategias de diversidad e inclusión tienden a estar más concentradas en etnia, generaciones, orientación sexual, etc. Y yo creo que crear esos espacios, sobre todo eso, crear esos espacios de diálogo es lo que provoca que pueda realmente existir esa inclusión, porque para que exista inclusión hay que poder hablar de la exclusión que existe. Y que un comentario en otras palabras, es importante promover entonces la implementación de sistemas analíticos de soporte a las decisiones en cada organización con apoyo en planificación y monitoreo de expertos en neurociencias. Sí, como les decía ahora, no somos tan racionales como pensamos. Y si dejamos en manos de nuestra percepción el análisis de que si nuestra empresa está siendo suficientemente inclusiva o no, probablemente no vamos a ver toda la realidad, así como no vimos el gorila bailando en medio de los pases de básquetbol. Entonces yo sí creo que es fundamental medir los datos, es lo que realmente nos va a permitir identificar dónde tenemos áreas por trabajar. Y sí, creo que esa fue la última, ¿verdad? Estamos sobre el tiempo. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Cintia, por esta exposición. Gracias a todas y todos ustedes que han estado atendiendo la charla. Creo que todas coincidimos en lo enriquecedora que es, en lo orientadora que es para la toma de decisiones en los diferentes programas de diversidad e inclusión que tenemos. Y entonces, pues es una buenísima oportunidad para repensar esto. Como decía Cintia, existen muchos instrumentos de diagnóstico para poder ver cómo estamos antes de tomar decisiones sobre qué hacer. Y eso va para todas estas, para cualquier tipo de diversidad, ¿verdad? Desde ahí estamos haciendo un esfuerzo para ir creando instrumentos que permitan tener esa base en temas de sostenibilidad, en temas de, como decía Cintia, hay varios mecanismos de igualdad de género, en temas de diversidad sexual, discapacidad, etcétera, ¿verdad? Para poder por lo menos tomar decisiones un poquito menos sesgadas. No sé si se podrá decir así. Pero bueno, ya les agradecemos muchísimo su presencia, muchísimo que estén acá con nosotros. Y Cintia, no sé si quiere decir algún mensaje final. Y bueno, encantadísimas de la sesión. No, agradecerles muchísimo el tiempo, el espacio, agradecerle muchísimo a AED, a AmCham, al gobierno con la presencia de Margarita. Realmente que para mí es muy enriquecedor que estemos trabajando en tantas organizaciones en alianza y pues seguimos en ese trabajo en conjunto. Cualquier cosa que necesiten, cualquier otra pregunta adicional que tengan, yo feliz de seguir conversando.
Mi correo es cintia@efectoboomerang.com. Nada más lo voy a mostrar brevemente por si alguien necesita el contacto. Igualmente pronto vamos a estar subiendo a la página web la investigación completa. Y nada, muchas gracias, Erika, Sofía también, y Margarita por todo el apoyo. Hasta luego, muchas gracias y que